Estimados amantes del arte y exploradores de la creatividad humana, sean bienvenidos a un viaje fascinante a través de la mente y el pincel de una de las figuras más colosales y revolucionarias de la historia del arte, Pablo Picasso. Como vuestro narrador experto, me complace desgranar la trama central de una vida dedicada a la constante búsqueda, a la reinvención incesante y a la audaz ruptura de toda convención. Olviden las etiquetas restrictivas. Picasso fue un torbellino de talento que se negaba a ser encasillado, una aventura pictórica en sí misma que se manifestó en una obra que abarcó más de 70 años y se convirtió en el epicentro del arte del siglo XX. Nacido en Málaga en 1881, bajo la tutela temprana de su padre, profesor de arte, Picasso demostró una precocidad asombrosa. Su traslado a Barcelona en 1895 lo sumergió en una vibrante vida intelectual y bohemia, un caldo de cultivo que pronto lo impulsaría hacia la meca del arte, París. Los primeros vislumbres de un genio 1900-1901. En su primera estancia en París, en 1900, el joven malagueño se zambulló en el torrente de las vanguardias. Absorbía con facilidad las influencias que lo rodeaban, desde los maestros clásicos como Ingres y Courbet hasta los audaces impresionistas y postimpresionistas como Degas, Van Gogh, Gauguin y en particular Manet y Toulouse-Lautrec. Obras como Café de Montmartre son testimonio de esta asimilación, donde pocas líneas enérgicas y vivas manchas de color capturan la impresión visual con una frescura deslumbrante. Al regresar a París en 1901, Picasso empezó a forjar su propia voz. Las escenas de Café cedieron paso a un estilo más personal, como se aprecia en la delicada Niña con Paloma. Aquí las formas se delinean con simples contornos y los colores se armonizan en una serena gama de matices verdes, marcando una clara evolución. Es en este punto cuando un gesto simbólico sella su naciente independencia, comienza a afirmar sus cuadros con el apellido de su madre, Picasso, despojándose del paterno para abrazar una identidad artística única. La profundidad melancólica de la época azul 1901-1904. Poco después, Picasso nos revelaría una faceta cargada de un profundo pesimismo, dando origen a la célebre época azul. Entre 1901 y 1904 su paleta se tiñó de un frío azul dominante, un color que infundía a sus lienzos una sensación de desolación social y una desesperación casi irremediable. Con un dibujo fino pero de una emotividad desgarradora, el artista nos presenta figuras escuálidas de mendigos, ciegos, músicos callejeros. A pesar de su miseria, estas gentes poseen un aire distinguido y una expresión inteligente, aunque embargada por la melancolía. La obra cumbre de este periodo es, sin duda, La vida 1903. En ella, la austeridad del dibujo y la reducida paleta de colores fríos acentúan de forma sobrecogedora la sensación de miseria existencial. Paralelamente, Picasso exploraba otras técnicas con la misma dedicación que a la pintura. La comida frugal 1904, un magistral grabado al agua fuerte, comparte la temática sombría de su época azul, demostrando cómo para el artista malagueño el dibujo y el grabado eran expresiones artísticas autónomas, tan importantes como la pintura misma. El amanecer de la ternura en la época rosa 1904-1905. La primavera de 1904 marca un punto de inflexión. Picasso se establece definitivamente en París, en el bohemio Bâtiment de Montmartre. El pesimismo de la etapa anterior comienza a ceder, su dibujo se suaviza y el modelado se simplifica. Una nueva tonalidad inunda sus lienzos o la época rosa 1905-1905. Las figuras abandonan los espacios vacíos e inhabitables para adquirir una presencia más cálida. El tránsito entre estas dos etapas lo ejemplifica magistralmente la familia de Saltimbanquis 1905. El circo y sus personajes se convierten en el tema dominante y aunque persiste una tristeza lírica, es la melancolía de aquellos que tras la lona buscan alegrar a los demás, olvidando su propio pesar. Es una tristeza noble y poética, muy diferente al crudo desespero de la época azul. Génesis de una revolución hacia el cubismo 1905-1907. La mitad de la década ve a Picasso entablar amistad con figuras clave como Guillaume Apollinaire, su futuro defensor, y con Georges Braque y André Derain. El fallecimiento de Cézanne en 1906 y las exposiciones antológicas de su obra en París revelan al malagueño el camino hacia la simplificación de las formas y los volúmenes geométricos, una influencia constructivista que sería fundamental. Al mismo tiempo, el arte africano, con sus máscaras y esculturas que se ponían de moda en París,
le descubre un arte antiguo basado en premisas esquemáticas pero dotado de una intensa expresividad. Podría hablarse de una breve pero influyente época negra en su producción. En 1906, Picasso ya ha abandonado el periodo rosa y se dirige resueltamente hacia nuevas experiencias plásticas. Un ejemplo paradigmático es el retrato de Gertrude Stein, pintado en agradecimiento a una de sus primeras mecenas. Tras innumerables sesiones y una insatisfacción con el rostro de la escritora, Picasso interrumpe el trabajo. Unas vacaciones en España propician un cambio de estilo, pasa del meticuloso detalle a una concepción sintética de la forma. A su regreso a París, y sin tener a la modelo delante, pinta el rostro de Stein con una dureza que lo asemeja a una máscara, un contraste riguroso que ya presagia la disolución de la forma tradicional. La explosión del cubismo, descomposición y reconstrucción, 1907-1914. 1907 es el año de la gran explosión. Picasso pinta Las señoritas de Aviñón, una obra que se erige como el punto de partida del cubismo y uno de los cuadros clave del arte contemporáneo. En este lienzo, Picasso descompone la realidad y la reduce a sus formas geométricas esenciales, rompiendo de manera radical con el objetivismo tradicional. Mientras las figuras centrales aún insinúan una concepción inicial, las que flanquean la composición evidencian un avance revolucionario. Sus rostros parecen tallados a cuchillo, revelando la poderosa influencia de la escultura negra africana. Es Matisse quien, con tono de censura, acuña el término cubismo para describir esta nueva y audaz concepción intelectualista del arte, con Apollinaire como su principal teórico. Picasso se embarca en la ardua tarea de resolver los problemas planteados por Las señoritas. Mujer con abanico 1908 es un ejemplo de este desarrollo, con un tratamiento escultórico de las masas inspirado en las máscaras primitivas y una paleta limitada a tonos rojizos y ocres que realzan la centralidad de la tercera dimensión, reduciendo todo a elementos geométricos. Durante el verano de 1909, en Horta de San Juan, el paisaje austero de Tarragona inspira a Picasso a crear paisajes donde las diferentes partes se unen en una estructura cristalina. Inspirado por Cézanne y Braque, renuncia al claroscuro, sugiriendo el espacio solo por la angulosidad y yuxtaposición de cuerpos sólidos. Nace así el cubismo analítico, que evoluciona hacia una nueva cima en obras como Hombre con pipa 1911, donde la estructura arquitectónica de la forma prevalece sobre el tema, empleando incluso un formato ovalado, auténticamente revolucionario. La culminación de este periodo llega con el aficionado 1912, aunque Picasso construye el camino hacia la pintura no figurativa. El artista, nunca partidario de la abstracción total, mantiene elementos de la realidad cotidiana, un banderín, un periódico que anclan la representación pictórica a la vida. El cubismo sintético y el retorno a lo figurativo 1912-1925. En 1912, Picasso da un paso más allá del cubismo analítico al introducir los collages o papiers-collés. Botella, vaso y violín 1913 es un bodegón magistral que integra trozos de periódico pegados, marcando el inicio del cubismo sintético. Aquí, la paleta se torna más monocroma y el artista busca la libre reconstrucción del objeto, liberándolo definitivamente de la perspectiva tradicional, pero la creatividad de Picasso no se detiene en un solo camino. Desde 1917, sorprendentemente, sus pinturas vían hacia un estilo enteramente realista, casi tradicional. Un viaje a Roma en 1917 para diseñar los decorados del Ballet, Parade de Cocteau lo sumerge en el mundo de la escena, sus personajes y vestuarios. Este contacto con el ballet lo lleva a conocer a la bailarina Olga Koklova, con quien contrae matrimonio en 1918. Se inaugura así la época clásica de Picasso, donde obras como Pierrot 1918 demuestran su habilidad para conjugar estilos. Lejos de abandonar el cubismo, Picasso lo sigue explorando. Los tres músicos 1921 es la obra maestra y la culminación del gran cubismo, donde resume sus experiencias de este periodo en una composición que presenta a Pierrot, Arlequín y un monje, cada uno con su instrumento. Ese mismo año, la maternidad se convierte en un nuevo tema clásico, inspirado por el nacimiento de su hijo Pablo. Pinturas como Madre e Hijo 1922 exaltan la grandiosidad casi mitológica de la maternidad, con volúmenes y espacio pictórico que confieren a las figuras dimensiones gigantescas. Durante los primeros años de la década de 1920, Picasso alterna el cubismo con el estilo clásico, explorando el tema de los retratos de su hijo Pablo, demostrando su dominio absoluto de la composición,
el color y la organización del espacio. En 1924, Picasso retorna al cubismo puro en bodegones como estudio, con busto clásico 1925. Esta obra es un resumen de sus logros cubistas, con una nueva y más alegre gama cromática, y anticipa futuras conquistas, como la sugerencia del volumen del busto combinando vistas frontal y de perfil. Monstruos y metamorfosis en la antesala de la angustia, 1929-1937. A partir de 1929, Picasso entra en una etapa de metamorfosis de la figura humana guiado por el subconsciente y lo mítico, desafiando toda razón y convencionalismo de belleza. Es el periodo de los monstruos. Obras como Bañista sentada 1929-1931 transforman la imagen del hombre en una criatura que simula una máquina con formas duras, huesudas y colores escuetos. Picasso parece un profeta visionario, pues esta imagen del hombre monstruo encontraría confirmación histórica pocos años después. Esta exploración culminaría con sus grabados para las Metamorfosis de Ovidio en 1931. En 1932, una nueva serie de pinturas de figuras femeninas, a menudo desnudas y sumidas en un sueño tranquilo, emerge. María Teresa Walter, su nueva modelo, le devuelve la paz y la composición se vuelve más equilibrada y rica en invención pictórica. Lo más sorprendente es la combinación de las formas frontal y de perfil en el rostro, una técnica ya vislumbrada en estudio con busto clásico. Sus visitas a España en 1933 y 1934 reviven su pasión por la tauromaquia. Una serie de pinturas de corrida de toros rebosan vitalidad y violencia, con colores vivos que impregnan la agonía de la lucha entre el toro y el caballo. Esta feroz confrontación se convierte en un símbolo del dolor y la furia con que el artista percibe los acontecimientos políticos que asolan Europa, presagiando la incontenible victoria del fascismo y culminando 3 años después en el Guernica. Paralelamente, desde 1930, Picasso se dedica intensamente al grabado, además de ilustrar obras como las Metamorfosis y Leichez. Dio Eubren Connu crea la serie L Atelier du Sculpteur y la icónica Minotauromaquia 1935, donde el Minotauro se convierte en un alter ego simbólico. El grito de la guerra, el Guernica y sus ecos 1936-1944. Al estallar la Guerra Civil Española en 1936, Picasso es nombrado director del Museo del Prado, un honor que lo conecta aún más con el destino de su patria. La culminación de su esfuerzo por crear una mitología contemporánea se materializa en esta época. En enero de 1937, el gobierno republicano le encarga un mural para el pabellón español de la Feria Mundial de París. La noticia del bombardeo de Guernica por aviones alemanes, poco antes de iniciar el boceto, desata su amargura e indignación. El resultado es el monumental Guernica, donde las figuras se unen en un esquema triangular que evoca el frontón de un templo griego. El alarido del caballo herido, el pánico de la mujer en la casa en llamas, la agonía del guerrero, el llanto de la mujer, todo se fusiona en una paleta austera de blanco, negro y grises que acentúa la impresión de terror. Es un grito, una protesta contra la crueldad y la inhumanidad de la guerra. A este mismo grupo temático pertenece La mujer llorando 1937, una manifestación del dolor y la indignación que invaden a Picasso. El pañuelo que la mujer muerde en su angustia es una invención que realza la trágica expresión de su rostro. A diferencia del Guernica, aquí la disonancia estridente de los colores eleva el dramático conflicto a la categoría intemporal del mito. La liberación de París en agosto de 1944 trae consigo una tranquilidad perceptible en las obras de Picasso. El bodegón del Cazo Azul 1945, con su jarra, candelabro y cazo, se expresa en un lenguaje sencillo pero inconfundible del inmortal artista. La alegría de vivir y la interpretación de los clásicos 1945-1973. Tras la guerra, Picasso se traslada a la costa mediterránea, Antibes, donde, junto a Francois Segillot, vive uno de los periodos más felices de su vida. Esta alegría de vivir se refleja en obras como La alegría de vivir 1946, aunque su composición recuerda el triángulo del Guernica. La diferencia emocional es abismal. Centauros y cabras retozan, tocan la flauta alrededor de una mujer que danza, celebrando la existencia. Los años que siguen son de intensa creación. Desde 1945 se dedica a la litografía y en 1946 se entusiasma con la cerámica en la factoría Madoura de Vallauris,
donde produce de una vasta cantidad de obras de las más variadas formas y colores. También inicia un ciclo de copias libres de obras maestras del pasado, traduciéndolas a su estilo personal a la bacanal de Poussin, el retrato de un pintor del Greco y las muchachas a orillas del Sena de Courbet. Sin embargo, los acontecimientos mundiales vuelven a irrumpir. La guerra de Corea le impulsa a pintar La matanza de Corea 1951 y al año siguiente dos grandes composiciones para la capilla de Vallauris, Guerra y Paz, que muestran el dilema del artista frente a la barbarie. A partir de 1955, su vida transcurre en la tranquilidad de la California, su villa en Cannes. Allí, además de pintar el estudio del pintor, crea su segundo ciclo de variaciones sobre obras clásicas o 15 versiones de Las mujeres de Argel de Delacroix 1955 y en 1957 su célebre interpretación de Las meninas de Velázquez, un diálogo profundo con la historia del arte. Picasso, incluso a los 80 años, conserva intacto su poder creativo. En 1961 vuelve a las variaciones sobre clásicos con Le Déjeuner sur l'Herbe de Manet. Sus obras más recientes se organizan en tres grandes ciclos o La mitología rapto de las Sabinas 1962, El pintor y la modelo, y una serie de retratos de su nueva esposa Jacqueline Roque, con quien se casa en 1961, como el retrato de mujer con perro 1962. Entre febrero y el verano de 1963, el artista realiza más de 40 variantes sobre el pintor y su modelo, demostrando su incesante búsqueda artística, a pesar de que casi siempre pintaba sin modelo. Poco antes de una enfermedad que lo obligaría a abandonar temporalmente la pintura en favor del dibujo y el grabado, el maestro malagueño realiza El pintor trabajando 1965. En este lienzo, espacios vacíos y trozos de tela sin pintar crean zonas de gran claridad que resaltan la mano del artista, elemento esencial para conectar la idea con su plasmación en el cuadro. La pintura, aplicada de manera rápida y sin retoques, evidencia su continua evolución hacia la conquista del espacio pictórico. El escultor y el ceramista otros caminos de la invención. La pintura no fue su único reino. La escultura de Picasso es tan rica en invenciones como su obra pictórica. Utilizando el bronce, creó piezas como La mujer sentada 1901, El arlequín 1905 o El jarro de ajenjo 1912. Tras una pausa, regresa a la escultura con las Metamorfosis 1928 y obras como El gallo 1932. En contacto con Julio González, experimenta con el hierro, creando La mujer con naranja y La cabeza de toro 1943, culminando con El hombre del cabrito 1944. Más tarde, obras como La cabra 1950 y El cráneo de cabra y botella en bronce pintado atestiguan su maestría en esta disciplina. La cerámica es otro aspecto fundamental de su creación. Su amistad con los Ramier, directores de la factoría Madourar en Vallauris, lo introduce en el mundo de la alfarería en 1946. Durante casi un año, en 1947 y en fechas posteriores, sus manos dieron forma a una infinidad de platos, fuentes y vasijas de las más variadas formas y colores, demostrando su ilimitada capacidad creativa. El legado de un titán, en síntesis, la labor creadora de Pablo Picasso fue un torrente inagotable de invención. Durante más de medio siglo, ocupó el primer plano de la actividad artística mundial, siendo, quizás, el único artista que supo reflejar en su pintura los extremos más radicales del desarrollo del mundo contemporáneo, la angustia y el furor, el idilio y la desesperación, el pánico y la alegría, todo encontró su poderosa representación en los pinceles de este maestro. Cuando falleció en 1973, aún en su juvenil ancianidad, era un artista incansable, dejando un legado que sigue desafiando, inspirando y asombrando a generaciones. Picasso no solo pintó, reinventó la forma de ver y entender el arte, consolidándose como un auténtico pionero y un eterno visionario. Su trama central es la historia de la libertad creativa misma,